el paso a paso, que es una ecuación no lineal, un poquito compleja, larga, pero que no tiene mayor problema si somos organizados, ¿no? Entonces, el primer paso es construir un esquema general, no específico para un problema en particular, sino un esquema general que sirva para aplicar a todos los problemas del cable indeformable, ¿no? Entonces, mi gráfico es, considerando acá las coordenadas X de los puntos de aplicación de la carga y la ubicación de los apoyos en el sistema de referencia, con valores positivos, obviamente, en los sentidos positivos del eje. Entonces, LX, la distancia entre apoyos. Luego tendremos el punto de aplicación de la carga P1, que es positiva en el sentido positivo de Y, la llamamos X1. X1, positiva la marco acá. X1, vamos a ponerla ahí. Luego la posición de la carga X2. La carga 2, perdón, es la X2, ¿no? X2. X2. Y LX, la longitud entre apoyos. Vamos a llamar LY a la longitud entre apoyos, pero en la vertical. LY también positiva hacia arriba, ¿no? A ver. L sub Y. Entonces ahí están todos los datos. No necesitamos del material porque el cable es indeformable, ¿no? Son solamente los datos geométricos. Posición X1 de la carga P1, posición X2 de la carga P2, y LX separación entre apoyo en la horizontal, LY separación entre apoyo en la vertical. Y entonces comenzamos a escribir la ecuación. Si yo quiero resolver esto, vamos a marcar las incógnitas, me estaba olvidando. Tenemos que marcar nuestras incógnitas de reacción, ¿no? Aquí tendremos la reacción B1, aquí tendremos la reacción B2 y la horizontal H, que es igual en los dos extremos, ya aplicando la primera ecuación de equilibrio, que sería suma de fuerza en la horizontal, ¿no? Directamente eso da H en sentidos opuestos en los dos apoyos. Entonces nos quedan dos ecuaciones de equilibrio que podemos utilizar todavía, ¿no? Que son la suma de fuerza en la vertical y nos queda también la suma de momento. Suma de momento. Dos ecuaciones, ¿no? Pero ¿cuántas incógnitas de fuerza tenemos? 3. La reacción vertical en el extremo izquierdo, vamos a llamarla 1. La reacción vertical en el extremo derecho, llamémosla B2. Y luego tenemos H. Son 3 incógnitas a resolver acá, para encontrar solo las reacciones, ¿no? Entonces el problema es hiperestático en el sentido de que el número de ecuaciones de equilibrio es menor al número de incógnitas. Hay una hiperestaticidad ahí para determinar la fuerza H por equilibrio. Entonces podemos afirmar acá que la fuerza H no queda definida por equilibrio. Y vamos a mantenerla a H como la incógnita básica del problema acá. H va a ser la incógnita básica. Entonces, veamos. Equilibrio. Vamos a utilizar nuestras ecuaciones de equilibrio primero. Vamos a escribir primero B1 en términos de H, usando suma de momentos respecto al extremo derecho. Vamos a llamar a los extremos A y B. A y B. Extremo izquierdo A y extremo derecho B. Entonces voy a tomar una suma de momentos respecto al extremo derecho B de todas las ecuaciones. Sumatoria de momentos respecto al punto
Voy a poner aquí más bien respecto al punto B de momento. Y eso tiene que ser igual a 0 porque el cable está en equilibrio, ¿no? Eso tiene que ser igual a 0. Entonces aquí vamos a trabajar con este sentido de momentos positivos. Este es el sentido de momentos positivos. Momentos positivos. Bien. Entonces aquí continuamos. El momento de B1 va a ser positivo y va a ser B1 por el brazo de palanca respecto al punto B, que es LX, ¿no? Entonces vamos a tener B sub 1 por LX. Sub X. Luego tenemos el momento de H, que también va a ser positivo. Entonces vamos a tener más H por su brazo de palanca respecto a B, que es LY, por L sub Y. Bien, luego tenemos momentos de las fuerzas que también van a ser positivos respecto a B, ¿no? De P1 más P1 por su brazo de palanca, ¿no? Respecto al punto B. P1 por ese brazo de palanca, que va a ser ¿cuánto? Sería P1 por LX menos X1. LX menos X1. LX menos X1. Ese es el brazo de palanca de P1 respecto a B, ¿no? Y más P2. P2. P2 por LX menos X2, su brazo de palanca de P2 respecto al punto B, ¿no? LX menos X2. Menos X2. Bien. Todo eso tiene que ser igual a 0, ¿no? El momento neto tiene que ser igual a 0 porque el cable está aquí. Y aquí yo puedo despejar entonces B1 en términos de H. Entonces voy a escribir B1. Que va a ser igual a 1 sobre LX sobre LX que multiplica a menos H por LY H por LY menos P1 por LX menos X1 y menos P2 por L menos X2. Entonces, como ven, quedó B1 en función de H. Ahora tomemos una suma de fuerza en la vertical. Suma de fuerza en la dirección Y. Vertical en el sentido positivo de Y. F.
Sentido positivo para esta suma de fuerzas. Sentido positivo en el sentido positivo del eje Y. Y eso tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0. Entonces, veamos. Tendríamos B2, la reacción del lado derecho que no conocemos todavía. B2 más B1. Reacción vertical en extremo izquierdo. Más B1. Y más B2. Hay más fuerzas que sumar. El resultado tiene que ser igual a 0. De donde despejamos ahora B2, que va a terminar siendo función de B1, P1 y P2, pero B1 ya es función de H, entonces quedaría B2 como función de H. B2 quedaría ya como función de H. Entonces va quedando una sola incógnita, ¿no? Que es H. Esto va a ser todo aquello con signo negativo. Ya está. B2 es menos la suma de P1 con P1 y con P2. Bien. Hasta aquí estamos con un problema, ¿no? Falta una condición adicional para calcular H. Las dos ecuaciones de equilibrio ya se agotaron. La primera ecuación de equilibrio, que sería suma de la fuerza horizontal, ya está implícita al colocar las H opuestas, ¿no? En los dos extremos. O sea, no hay más ecuaciones de equilibrio. Entonces tenemos que buscar la condición de compatibilidad. Compatibilidad. Eso es lo que nos salva siempre. Ahora ustedes dirán, pero ¿qué compatibilidad si el cuerpo es rígido, no es deformable? El cable es indeformable, ¿no? Pero existe una condición de compatibilidad geométrica y en base a lo siguiente, vamos a asumir como el cable es indeformable que la longitud L, que es la longitud final del cable, cuando ya está atirantado por las cargas, ¿no? Es igual a la longitud inicial, vamos a llamar L sub 0 a la longitud inicial del cable. L sub 0 es dato también, L sub 0, por eso lo pongo acá, es dato también. L sub 0 va a ser igual a la longitud inicial del cable. Antes de que se atirante el cable, ¿no? Sin sufrir ninguna deformación del cable. De todas maneras, como es indeformable, no va a sufrir, pero se va a acomodar, digamos. Y entonces, al hacer coincidir longitud final atirantada más longitud inicial, entonces aquí tenemos la condición de compatibilidad. La condición de compatibilidad dice que L menos L0 es igual a 0. Y es menos L menos L0 es igual a 0. Esa es la condición de compatibilidad. Ahora, lo que tenemos que tratar de conseguir es expresar L, la longitud atirantada del cable, como función de H. Si yo consigo escribir L como función de H, entonces resuelto mi asunto, porque aquí tendría yo esta función f de h, ¿no? O sea que yo tendría la función f de h, que va a ser igual a L menos L0, y estamos buscando la raíz h de esa ecuación. Ya apareció nuestra ecuación no lineal. Esa es nuestra ecuación. Entonces, ¿cómo escribo yo L como función de h? Este es el asunto. Entonces, para eso vamos a la geometría de nuestro cable. Entonces, vamos a ver. Voy a llamar
L1 a la longitud del tramo 1, este de acá, L1, L sub 1, aquí va a ser L sub 2, aquí va a ser L sub 3. 3 tramos tiene ahí definida esa longitud que no las conocemos, ¿no? Pero sí sabemos que la suma de los 3 va a ser L, ¿no? La suma de L1 con L2 y con L3 va a ser igual a L. Entonces yo voy a escribir acá eso. Ahí va yendo la formación de nuestra ecuación. L va a ser igual a L1 L1 más L2 y más L3. Si hubiera más fuerza, solo hay que añadir más tramos nada más, ¿no? Y más ecuaciones, más términos acá en las ecuaciones simplemente. Lo estoy haciendo con 2 fuerzas, pero puedo hacer con 20 o con 100 fuerzas. El procedimiento es lo mismo. Más L3. Bien, entonces ahora veamos cómo vinculamos esa L1, L2 y L3 con H. Lo primero que observo yo es que pues, si yo introduzco estas nuevas incógnitas, voy a introducir lo siguiente. Esta longitud de acá, la coordenada vertical del punto de la aplicación de la fuerza, vamos a ponerlo aquí, de la fuerza P1 la vamos a llamar Y sub 1. Es una coordenada que no conozco, que va a estar definiendo ahí, junto con las otras coordenadas verticales, la configuración deformada del cable, ¿no? Y1 es la coordenada vertical del punto cuya abscisa es X1. Y Y2 va a ser la coordenada vertical de la abscisa X2. Y2. Bien. Ahí está Y1 y Y2. Aparecen esas incógnitas. Entonces, usando Y1 y Y2, yo puedo escribir L1 y L2 y L3. Fíjense, L1 o L directamente, lo vamos a escribir acá, va a ser igual a L1 primero. Pero L1 es igual a una raíz cuadrada porque es hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿no? Cuya coordenada, la abscisa es X1 y la ordenada es Y1. Entonces va a ser la raíz cuadrada de X1 segundo. Vamos a poner así. Paréntesis. X sub 1 al cuadrado más el Y sub 1 al cuadrado. Y1 al cuadrado, ¿no? Eso sería sacándole aquello la raíz cuadrada. Ahí está. Bien, ya tenemos L1. Hay que sumarle a ese L2. Ahora L2 va a ser X2 menos X1, X sub 2 menos X sub 1
1 al cuadrado todo eso. Y acá va a ser y2 menos y1, ¿no? Al cuadrado. Entonces va a ser y2 menos y1. Y todo eso al cuadrado. Y finalmente tendríamos el término correspondiente a L3, que va a ser Lx menos x2 menos x2 elevado al cuadrado más Ly menos y2. Ly menos y2 al cuadrado. Bien, ahí está entonces nuestra expresión de L, ¿no? Vamos a vernos para arriba un poco. Aquí. Bien, ahora resulta que si yo consigo escribir y1 y y2 en términos de h, entonces L queda en función de h. Y eso es lo que vamos a hacer. Para eso voy a tomar momentos respecto a los puntos de aplicación de la fuerza. Y yo sé que en el cable que solo resiste esfuerzo de tracción, los momentos en cualquier punto del cable son iguales a cero. Entonces, respecto a P1 es como si cada punto del cable fuese una rótula. Entonces yo puedo tomar respecto al punto de aplicación de P1 por el lado izquierdo del momento y va a dar cero. Respecto a la aplicación de la fuerza P2 por el lado izquierdo, ese momento también va a dar igual a cero, ¿no? Entonces ahí yo puedo calcular mis Y1 y Y2 en términos de H. Entonces vamos a tomar esa suma de momento. Suma de momentos por izquierda. El punto de aplicación de P1 por izquierda. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, a la izquierda de P1 tenemos H y B1, ¿no? Mantengamos la misma convención de momento en sentido horario positivo, entonces va a ser B1, que depende de H, ya sabemos, B1 por X1, que es dato, ¿no? La punto de aplicación en la horizontal de la carga X, P1. Entonces es el momento que produce B1 respecto al punto de aplicación de P1. Y por el lado izquierdo estamos, ¿no? Y ahora H. H va a ser por Y1. Entonces menos, no más H por Y1. Y1. Y no hay más fuerza por el lado izquierdo que produzca momento en el punto de aplicación de P1. Eso es 0, entonces, ¿no? Veámoslo. Tomando aquí en este punto momento por el lado izquierdo, entonces B1 por X1 más H por Y1. Está perfecto. Igual a 0. Ahí despejo entonces, de aquí despejo yo la incógnita Y1. Y queda Y1 en función de H. Y eso 1 va a ser igual a menos B1 sobre H.
Ujú. Por X1. Por X1. Ya está. Quedó Y1 en función de H, ¿no? Ahora repito el procedimiento, tomando un momento respecto al punto de aplicación, la fuerza P2 por la izquierda también. P2 por la izquierda, ¿no? Tiene que ser 0. Vamos a tener B1 por... Ahora el punto de P2 va a ser acá X2, el momento de B1. Y H va a ser, veámoslo, ¿qué momento produce? Fíjense, B1 por, sería X2, ¿no? Y H por sería Y2, por Y2. H por Y2. Entonces tendríamos H por Y2. P1 por X2 más H por Y2 igual a 0. Entonces Y1, Y2 ahora sería, en términos de H igual. Vamos a colocar acá, menos 1 sobre H, que multiplica a B1 por X2. B sub 1 por X2. B1 por X2. Y falta ahora el momento de, aquí me olvidaban, más la fuerza P1 ya está a la izquierda del punto de aplicación de la P2, entonces interviene también P1, que multiplica a, veámoslo, ahora sí, P1 multiplica con este brazo de palanca, que es X2 menos X1, por X2 menos X1. Y es por X2 menos X1. X2 menos X1. X2 menos, ahora sí. Entonces esto pasa al otro lado, a restar, ¿no? Bien, y ahí queda Y2. Y2 en términos de H. Ya está resuelto nuestro problema. Entonces, al final quedé con L en términos de H, porque acabo de expresar Y1 como función de H, Y2 también como función de H. Y ahí se resuelve la ecuación, ¿no? La ecuación que resuelve es esta de acá. L menos L0 igual a 0, ¿no? Que f de h igual a 0. Entonces ustedes si hacen el MATLAB, en donde yo coloco ecuación, tienen que escribir todo esto, todo esto. La ecuación la montan por partes, no traten de reemplazar todo en la última porque es una expresión larguísima y se pueden confundir. Es mantener toda la fórmula, calculan B1 en función de H, ¿no? La entrada para ecuación va a ser valor de H entra a la ecuación. Y luego tienen calculado B1 con esta fórmula. Entonces calculan B2 porque ya conocen B1 y H. Y entonces calculan la longitud L. Perdón, antes de calcular la longitud L, tienen que calcular Y1 y Y2. Y ahí recién calculan la longitud L. Y arman la diferencia. Entonces ahí ya pueden evaluar el valor F del HS, ¿no? Si es positivo, si es negativo, para cambio de signo, etc. Ya aplican bisección, digamos. El mejor método es el más simple para este problema, que sería el método de la bisección. Bien, ¿hay alguna duda sobre el procedimiento que les he mostrado acá? ¿Alguien quisiera preguntar algo?
¿Se entendió todo? Bueno. Bien. Entonces encerramos esta parte. Y entramos a la continuación del tema de interpolación. Ya habíamos visto nosotros que la interpolación polinomial consiste de, dada una función definida por sus valores en puntos discretos, y f de x. Imaginemos que conocemos el valor de f en un punto x0, en un punto x1, en un punto x2, solamente en un punto xn. Entonces queremos construir un polinomio que pase por los mismos puntos, o sea, que coincida en cada x de la función con el valor de la función. Esa es la idea. Entonces, gráficamente eso significa que yo voy a pasar la curva del polinomio por todos los puntos por donde pasa la función. De esa manera, yo pienso que estoy aproximándome lo suficiente a esa función. Entonces, el polinomio está siendo una aproximación de la función, de una manera un poquito grosera, pero así es como es la interpolación. Si el número de puntos está muy cercano, entonces yo voy a tener realmente una buena aproximación, ¿no? Ahora, mientras más se alejan los puntos, la aproximación decrece, obviamente. La idea entonces de la interpolación polinomial es aproximar una función donde se conocen de la función puntos definidos, sus valores en puntos definidos de su dominio, y yo quiero construir polinomio que también coincida los valores del polinomio con los puntos de su dominio con los valores de la función. Es decir, esto de acá, ¿no? El polinomio de grado n, que tendría yo construido con n más un punto, que sería de x0 hasta xn, debe coincidir con la función en cada punto. P sub n de x0 tiene que ser igual a f de x0. P sub n de x1 tiene que ser igual a f de x1. P sub n de x2 debe ser igual a f de x2. P sub n de xn tiene que ser igual a f de xn, ¿no? De aquí para adelante vamos a anotar, en vez de f de x sub i, que es un poco largo, vamos a anotar simplemente f sub i. ¿Ya? Entonces ahí aparecen las ecuaciones, ¿no? N más 1 ecuaciones. Y hay n más 1 incógnitas, que son los coeficientes del polinomio, ¿no? El polinomio, fíjense, va a ser escrito así. El polinomio que estoy buscando de grado n es este de acá. P sub n de x es igual a sub 0, primer coeficiente incógnita, una incógnita, ¿no? Más otra incógnita del coeficiente a sub 1 que multiplica a x, ¿no? Estoy escribiendo el polinomio en potencia creciente en la base estándar de los polinomios en álgebra lineal. Más el otro coeficiente a sub 2, incógnita también, por el término x al cuadrado. Más, y así continúo, hasta llegar al último coeficiente, que es la sub n, que multiplica al término de grado n en el polinomio, que es x a la n. Es el polinomio, ¿no? Entonces, con ese polinomio, lo que hacemos acá nosotros es lo siguiente. Aplicamos nuestro criterio de aproximación y decimos P sub n de x0 va a ser igual a f de x0. Entonces, al reemplazar x0 en el polinomio, nos va a quedar a sub 0 más a sub 1 por x0 más a sub 2 por x0 más a sub n por x0, ¿no? Perdón, aquí es al cuadrado, no es 2. Es al cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado. Y aquí es x a la n también. X a la n. Pues, polinomio de grado n. Bien. Entonces quedaría, al reemplazar x por x0, a sub 0, más a sub 1 por x0, más a sub 2 por x0 cuadrado, más a sub n por x0 a la n, igual a f sub 0, que es el valor de f en el punto x0, ¿no?
Luego reemplazo x por x1, la segunda ecuación va a ser a sub 0 nuevo más a sub 1 por x1 más a sub 2 por x1 al cuadrado más a sub n por x1 a la n igual a f1. Reemplazo por x2 va a ser a sub 0 más a sub 1 por x2 más a sub 2 por x2 al cuadrado más a sub n por xn igual a f2. Reemplazo por xn y tengo a sub 0 más a sub 1 por xn más a sub por xn al cuadrado más a sub n por xn a la n igual a f de n. Entonces tenemos ahí el sistema de n más 1 ecuaciones a n más 1 incógnitas, que son los coeficientes a sub 0, a sub 1 hasta a sub n. Y ahí yo resuelvo el sistema de ecuaciones lineales y obtengo los coeficientes del polinomio y queda definido el polinomio, ¿no? Este procedimiento es el llamado el método directo. El método directo es cuando yo escribo el polinomio de esta manera, con potencia creciente de la variable. Si yo escribo el polinomio con potencia creciente de la variable, entonces estoy aplicando lo que llamaremos método directo. Y para resolver el problema tengo que resolver este sistema de ecuaciones lineales. Entonces el método directo involucra resolver sistemas de ecuaciones lineales. Hay que resolver sistema de ecuaciones lineales. Y eso no es muy difícil, o sea, no es muy largo si el número de ecuaciones es pequeño, ¿no? Pero si el número de ecuaciones es de 20 o 30, digamos, o más, entonces se complica y no es buen método este, ¿no? No sería el mejor método. Les voy a dar como tareita que me resuelvan el siguiente problema. Tengo acá x y f de x. Voy a dar los valores de una función en ciertos puntos de su dominio y van a otros. X igual a 1 y el valor de f, que sea